Siempre creí que un hijo, incluso después de adulto, lleva consigo los valores y recuerdos que sembramos en casa. Mi mayor consuelo era pensar que Iván, a pesar de sus decisiones, siempre respetaría el amor que tuve con Javier y la importancia de los recuerdos que guardábamos. Pero una mañana silenciosa, descubrí que mi hijo había vendido el coche favorito de mi esposo fallecido. El único pedazo vivo de nuestra historia. Y si crees que esta historia termina en la pérdida, estás completamente equivocado. Porque lo que descubrí después, lo cambió todo de lugar. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que no vas a creer. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte al canal para acompañar más historias como esta. Mi nombre es Elena Ramírez de la Fuente, tengo 74 años, soy viuda desde hace 2, y dediqué mi vida entera a una familia que pensé que era indestructible. Lo que pasó después de aquel día me mostró que hasta la sangre puede traicionar, pero también que la verdad siempre encuentra su camino. Me desperté con la misma rutina de siempre, correr la cortina del balcón y dejar que el aire fresco de Segovia entrara en mi habitación. La luz de la mañana iluminaba la calle empedrada, y yo buscaba con la mirada lo que me daba paz desde que Javier partió, el Peugeot azul. Ese coche era más que un objeto, era un refugio donde todavía podía sentir su voz. Pero esa mañana el lugar estaba vacío. Sentí un hueco en el estómago, como si me hubieran arrancado algo vivo. Me quedé inmóvil, con las manos apretando la tela de la cortina, negándome a aceptar lo que mis ojos ya sabían. Bajé a la sala con el corazón acelerado, pensando en 1000 posibilidades absurdas. Quizá lo habían movido al taller, quizá algún vecino lo había necesitado. Quise engañarme con cualquier explicación, pero la verdad me alcanzaba con cada paso. Abrí la puerta y confirmé lo inevitable. El coche no estaba. El eco de mis propios pasos en la acera se volvió insoportable. Ese silencio de la calle me recordó la primera noche después de la muerte de Javier, cuando entré sola a nuestra recámara y sentí que el mundo se partía en dos. Al volver a la sala, el vacío me golpeó de nuevo. Las paredes, adornadas con fotos antiguas y un reloj de péndulo, parecían observar mi angustia. Me dejé caer en el sillón y cerré los ojos, tratando de escuchar en mi memoria aquel motor ronco que tantas veces me llevó a hoteles pequeños con lámparas de cristal. Era un lujo sencillo, pero era nuestro. Abrí los ojos y lo único que vi fue la ausencia. No lloré al principio, me quedé paralizada, como si mi cuerpo se negara a soltar la herida por miedo a desbordarse. Entonces escuché el ruido de la puerta abriéndose. Era Iván. Entró con una mochila al hombro, el rostro decidido, sin una pizca de culpa. Mis labios apenas se movieron para preguntarle dónde estaba el coche. Sus ojos evitaron los míos y después de un segundo que me pareció eterno, dijo: «Lo vendí, mamá». Las palabras me atravesaron como un cuchillo frío. No pude reaccionar de inmediato, sentí que me arrancaban de golpe los pocos recuerdos vivos que me quedaban de su padre. Me levanté tambaleando, acercándome a él. La voz me salió quebrada, pero firme. «¿Cómo pudiste hacerme esto? Ese coche era lo único que me quedaba de tu padre». Iván suspiró, como quien está cansado de escuchar siempre lo mismo, y contestó: «Ya no podía seguir aferrada al pasado. Con Lucía nos vamos a Barcelona. Necesitábamos el dinero para empezar una vida real, y ese coche no significaba nada». Me quedé helada. Para él, nada. Para mí, todo. Sentí que me arrancaba la piel con esa indiferencia. Caí de rodillas sobre el suelo helado, incapaz de sostenerme. Lo miré implorando una pizca de compasión, pero su expresión era dura. No extendió la mano, no intentó levantarme. Se limitó a ajustar la correa de su mochila y a repetir, más bajo: «Ya no está, mamá». Esa frialdad me pesó más que la pérdida del coche. Lo que me mataba no era la venta, era darme cuenta de que mi hijo no veía en mí más que un obstáculo. Cuando avanzó hacia la puerta, me arrastré con las manos hasta el marco, queriendo detenerlo aunque supiera que era inútil. «Iván, ese coche era nuestra historia, era tu padre contigo, conmigo, con nosotros», le dije casi en un murmullo desesperado. Él giró apenas el rostro y respondió: «No, mamá, era solo un coche». La puerta se cerró con un golpe seco. El sonido me atravesó el cuerpo como un recordatorio cruel. Otra vez me quedaba sola. Me quedé tirada en el suelo,
abrazando mis propias rodillas, con la garganta seca y los ojos ardiendo. El frío de las losetas se pegaba a mi piel, pero más helado era el vacío que me había dejado su partida. No lloré fuerte, apenas solté un gemido breve, como si hasta mis lágrimas tuvieran miedo de salir. Todo lo que fui, lo que di, lo que construí, parecía desmoronarse con un portazo. Y en ese silencio, comprendí que acababa de perder algo más que un coche. Había perdido a mi hijo. Después de aquel portazo, la casa entera se volvió un espejo de mi soledad. Caminé por el pasillo y sentí como cada cuadro colgado en la pared me devolvía un recuerdo. El retrato de mi boda, enmarcado en plata, parecía observarme con compasión, como si Javier desde esa fotografía supiera lo que acababa de pasar. Toqué el cristal con la yema de los dedos, y me estremecí al pensar que mi propio hijo había decidido marcharse sin mirar atrás. El silencio era tan denso que podía escuchar mi respiración entrecortada rebotando en los muros. No tardé en escuchar de nuevo la puerta abriéndose. Iván regresó por un instante, esta vez con Lucía detrás. Ella llevaba un vestido ligero y un bolso grande, como quien se prepara para un viaje de lujo. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo con un desdén que me atravesó. Me apoyé en la mesa del comedor para no caerme. Iván no me presentó ni me dio espacio a hablar. Simplemente dijo que se iban a Barcelona, que habían encontrado un piso con vistas al mar y que necesitaban empezar su vida sin cargas. No recuerdo haber dicho nada, solo sé que mi cuerpo empezó a temblar. Lucía sonrió de lado, como si hubiera ganado algo que no le pertenecía. Sus palabras fueron un veneno disfrazado de amabilidad. Doña Elena, usted ya merece descansar, nosotros nos encargamos de todo. Sentí que se me encogía el pecho. ¿Encargarse de qué? Ya se habían encargado de arrancarme lo único que me mantenía de pie. Mis manos sudaban, mi corazón golpeaba en mi pecho como si quisiera escapar de ahí. Me acerqué a Iván con un hilo de voz. Hijo, ¿de verdad piensas dejarme así? Él no volteó a verme, solo apretó la mano de Lucía con fuerza. Esa imagen se me quedó grabada, sus dedos entrelazados como si yo nunca hubiera existido. Lo supliqué con la mirada, pero recibí a cambio el mismo muro de frialdad. Me di cuenta de que ya no era su madre, era un peso que necesitaba soltar. La mujer que lo crió había quedado reducida a un obstáculo en su camino. Sentí un calor en la garganta, una mezcla de rabia y tristeza que me quemaba. Recordé cuando de niño corría a la mesa a cenar con su padre y conmigo, cuando sonreía porque le servían su plato su sopa favorita. Ese mismo comedor ahora parecía un salón abandonado de hotel, lleno de sillas vacías y recuerdos que nadie quería ocupar. Toqué el mantel bordado que aún guardaba como un tesoro, y por primera vez me pareció un trozo inútil de tela, incapaz de retener lo que había perdido. Ya no podemos quedarnos, mamá, repitió Iván, como si quisiera asegurarse de que yo entendiera. Lucía le acarició el brazo con una ternura que nunca tuvo conmigo. En ese gesto vi todo lo que había cambiado, mi hijo ya no era el mismo, había elegido otro camino, otra lealtad. Se dieron media vuelta con la decisión de quien no duda. Yo, en cambio, me quedé pegada al suelo, sintiendo que mis pies eran de piedra. No podía moverme, no podía detenerlos. El sonido de sus pasos se fue apagando hasta perderse en la calle. La puerta volvió a cerrarse, esta vez con un eco más cruel que el primero. Me quedé sola frente al retrato de mi boda. Observé la sonrisa de Javier, su traje impecable, mi velo blanco iluminado por los flashes de aquel día. Me pregunté qué pensaría él de todo esto. ¿Habría visto venir la traición? ¿Me habría advertido si hubiera tenido tiempo? Pasé la mano por el marco de plata y sentí un escalofrío recorrerme. Ese retrato era ahora mi única compañía. Me quedé de pie en la sala, con el corazón abierto en canal, respirando apenas, como si temiera romperme todavía más. Las paredes parecían acercarse, la casa se hacía demasiado grande para una sola mujer. Cerré los ojos un instante, deseando despertar en otro tiempo, en otro lugar, en esa vida donde Javier e Iván me miraban con orgullo. Pero cuando los abrí, la realidad estaba ahí, tan clara como la plata del retrato, me habían dejado sola. El eco de la puerta cerrándose me persiguió todo el día. Caminé por la sala y cada rincón parecía gritar la ausencia. El comedor, con su vajilla de porcelana guardada en la vitrina, me recordó esas noches en que Javier encendía una vela para dar un toque de calidez aunque no hubiera invitados. Ahora la vela estaba cubierta de polvo,
y la porcelana lucía como una reliquia sin dueño. La casa, que alguna vez fue un refugio bullicioso, se había convertido en un mausoleo donde cada objeto pesaba más que el aire. Me detuve frente a la mesa larga de madera. Toqué el mantel bordado que yo misma cosí con paciencia, imaginando cenas familiares que nunca llegaron a repetirse. Recordé a Iván pequeño, sentado en la cabecera junto a su padre, riendo mientras derramaba sopa en el plato. Esa imagen se me atravesó en la garganta, y tuve que cerrar los ojos para no derrumbarme ahí mismo. Abrí los cajones, encontré los cubiertos de plata que guardaba solo para ocasiones especiales y pensé, ¿cuándo volveré a tener una ocasión? El silencio era tan profundo que incluso el tic-tac del reloj parecía un martillo en mi sien. Caminé hacia la recámara y el olor tenue del perfume de Javier seguía impregnado en el ropero. Abrí una de sus chaquetas, acerqué el tejido a mi rostro y respiré hondo. Fue como recibir un abrazo fantasma. Me desplomé en la cama, hundiendo la cara en la almohada, sintiendo el vacío que dejaba su lado intacto. La soledad me calaba los huesos, y por primera vez entendí que la casa podía volverse mi peor enemiga. No comí ese día. Ni el siguiente. El estómago no me pedía nada, lo único que quería era dormir para no pensar. Pero el sueño tampoco llegaba. En las madrugadas me levantaba a caminar por el pasillo, encendía la lámpara del salón y me quedaba mirando el reflejo en el vidrio. Mis manos temblaban al sostener la taza de té que siempre quedaba llena. Esa fragilidad me asustaba. Nunca me había sentido tan inútil, tan invisible. Hasta mi sombra me parecía un recordatorio cruel de lo que me faltaba. La empleada entró un lunes por la mañana. Me encontró sentada frente a la ventana, con la bata arrugada y el cabello desordenado. Me habló con suavidad, como si temiera romperme. Señora Elena, tiene que comer, tiene que reaccionar. Don Javier no querría verla así. Sus palabras me atravesaron como flechas, porque sabía que tenía razón, pero no podía moverme. Solo la escuchaba, sin fuerza para contestar. Mi cuerpo estaba presente, pero mi alma seguía atrapada en la imagen del coche desapareciendo de mi vida. Algunos días intentaba distraerme ordenando los cajones o regando las plantas del jardín, pero nada funcionaba. Los geranios que antes me parecían tan vivos ahora eran solo manchas de color que me recordaban el contraste entre la vida y la muerte. Cada pétalo me hablaba de todo lo que se marchita aunque uno intente cuidarlo. Me descubrí hablando sola, contándole a Javier lo que pasaba, pidiéndole una señal. Pero la única respuesta era el crujido de la madera vieja y el viento colándose por las rendijas. En la noche, la cama se me hacía más grande de lo que era. Me abrazaba a una almohada como si pudiera reemplazar el calor humano que había perdido. Cerraba los ojos e imaginaba que Iván regresaba arrepentido, tocando a la puerta, devolviéndome el coche y la paz. Pero al abrirlos, la realidad me golpeaba con su dureza. Nadie volvía. Nadie me buscaba. La única certeza era el frío de las sábanas y el peso insoportable de mis recuerdos. Fue entonces cuando comprendí que la soledad no hace ruido, pero mata lento. No es un grito, es un susurro constante que desgasta la esperanza. Miré otra vez la mesa del comedor, vacía, y pensé que ni los hoteles más desiertos habían tenido un ambiente tan triste. Y justo en ese instante, mientras trataba de resistir otro día en esa casa demasiado grande para mí, el teléfono sonó, rompiendo el silencio como un trueno inesperado. El timbre del teléfono me sacó de golpe de esa inercia silenciosa en la que me estaba hundiendo. Me quedé inmóvil unos segundos, como si ese sonido no fuera para mí, como si perteneciera a otra casa, a otra vida. Al final me acerqué, con el corazón apretado, y contesté con la voz quebrada, «Bueno». Al otro lado, una voz masculina, firme y pausada, pronunció mi nombre con un respeto que me sorprendió. «¿Es usted la señora Elena Ramírez de la Fuente?», preguntó. Sentí que se me erizaba la piel. Me presentó su nombre, Samuel. Dijo que era el nuevo dueño del Peugeot azul. Apenas escuché esas palabras, la rabia y el dolor se mezclaron. Quise colgarle de inmediato, porque no soportaba que alguien más hablara de ese coche como suyo. Pero su tono era diferente. Había algo en su forma de hablar, casi como un mayordomo de un salón señorial, que me hizo detenerme. Antes de que pudiera decir nada, agregó, «Encontré algo suyo en el coche y creo que debe verlo en persona». Mi respiración se cortó. «¿Algo mío?»,
repetí sin entender. Él explicó que había hallado sobres escondidos en la guantera, papeles que, según él, no parecían simples documentos olvidados. Hablaba con un cuidado extraño, como si supiera el peso de lo que estaba diciendo. Me quedé en silencio, con el auricular pegado al oído, sintiendo cómo la esperanza y el miedo se enredaban dentro de mí. ¿Qué había dejado Javier en ese coche? ¿Qué secreto había permanecido ahí tanto tiempo, esperando a ser descubierto? No respondí de inmediato. Caminé hasta la ventana mientras escuchaba la respiración de ese hombre en la línea. La calle estaba igual de vacía que los últimos días, pero por primera vez en mucho tiempo tuve la sensación de que algo nuevo podía suceder. No sé si deba, murmuré. Samuel insistió, con calma. Señora, créame, necesita verlo. Esto podría cambiarlo todo. Y ahí me quedé, con el auricular temblando en mi mano y un torbellino de pensamientos atravesándome la cabeza. Recordé a Javier sentado en ese coche, sus manos firmes en el volante, su mirada tranquila cuando me decía que siempre pensaba en nuestro futuro. ¿Había planeado algo sin contarme? ¿Me había dejado un mensaje oculto para el momento en que ya no estuviera? Cerré los ojos y lo imaginé guardando esas cartas en la guantera, sabiendo que algún día yo tendría que encontrarlas. El pecho se me oprimió con una mezcla de nostalgia y ansiedad que casi me impedía respirar. ¿Dónde está usted?, logré preguntar, con la voz tan baja que apenas me escuché a mí misma. En Madrid, respondió. Me explicó la dirección de un departamento antiguo donde vivía, con balcones de hierro forjado y pisos de mármol. Su descripción me pareció salida de otra época, como si todo aquello hubiera estado esperando mi llegada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía si debía confiar en él, pero algo en mi interior me decía que ese viaje era inevitable. Colgué el teléfono y me quedé varios minutos de pie, con la mirada fija en el retrato de Javier. No supe si era miedo o ilusión lo que me dominaba, pero esa llamada había quebrado el letargo en el que estaba atrapada. La casa ya no parecía tan silenciosa, ahora vibraba con la posibilidad de una respuesta. Pasé la mano por el marco de plata y le susurré al retrato: Javier, ¿qué me escondiste en ese coche? La pregunta me salió como un ruego y una promesa. Y ahí, frente al teléfono que aún parecía arder por la llamada, entendí que tenía que ir. No sabía lo que iba a encontrar, ni si estaba lista para enfrentarlo, pero algo me empujaba con fuerza hacia Madrid. Una puerta nueva se había abierto en medio de mi dolor. Y por primera vez en mucho tiempo, mi corazón latía con la expectativa de descubrir la verdad. ¿Y tú? ¿Crees que Iván actuó por necesidad, o por egoísmo disfrazado de amor? Esa misma noche apenas pude dormir. La voz de Samuel seguía sonando en mi cabeza, grave, serena, como si quisiera guiarme hacia algo que yo desconocía. Preparé una pequeña maleta con lo indispensable, un par de vestidos sencillos, una bufanda que Javier me había regalado en un aniversario y el retrato en miniatura que siempre guardo en mi bolso. No era un viaje cualquiera. Tenía la sensación de que estaba a punto de enfrentarme no solo al pasado, sino también a la verdad que quizá Javier nunca me contó en vida. La estación de tren estaba abarrotada. Me sentía pequeña entre tantas personas que corrían con maletas de piel, relojes brillantes y ropa elegante. Caminé despacio, con mis zapatos gastados, intentando no sentirme fuera de lugar. El olor a café recién hecho me acompañaba, pero ni siquiera tuve ánimo para probarlo. Mis manos sudaban mientras sostenía el boleto. Sentía que todos a mi alrededor tenían un destino claro, mientras el mío era incierto, casi un salto al vacío. Cuando subí al vagón, encontré mi asiento junto a la ventana. Me quedé mirando el reflejo de mi rostro en el cristal, y apenas me reconocí. Los surcos de la piel, los ojos hinchados de tanto llorar, y esa expresión de alguien que carga un peso demasiado grande. El tren arrancó, y el movimiento me sacudió como si me obligara a despertar. Afuera, los campos se extendían infinitos, pero yo solo veía el mismo vacío que llevaba dentro. A mi lado se sentó una pareja joven. Él vestía un traje elegante y ella llevaba una bufanda de seda atada con gracia. Pedían vino al camarero, brindaban, reían sin preocuparse por nada. Esa imagen me atravesó como una aguja. Pensé en lo distinto que hubiera sido mi viaje si Javier estuviera conmigo. Habríamos compartido un café, comentado el paisaje, hablado de planes sencillos. Cerré los ojos fuerte para no llorar, pero una lágrima me traicionó y resbaló por mi mejilla.
El trayecto se me hizo eterno. Cada estación me parecía un recordatorio de que la vida seguía para los demás mientras la mía se había detenido. El murmullo de conversaciones, el tintinear de las copas en el vagón restaurante, todo sonaba lejano. Me refugié en mis recuerdos. Javier riendo en un restaurante pequeño de carretera, levantando una copa de cristal barato como si fuera la más fina del mundo. Yo también reía, convencida de que el lujo verdadero estaba en esas miradas compartidas. Al llegar a Madrid, la magnitud de la estación me abrumó. Gente corriendo de un lado a otro, anuncios luminosos, un perfume caro mezclado con el olor a metal y cemento. Me detuve un momento, intentando respirar. No conocía a nadie, no sabía si confiar en ese hombre que me había llamado, pero mis pies me llevaron hacia la salida como si alguien me empujara. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía una chispa de expectativa. Lo vi esperándome junto a una columna, tal como lo había descrito por teléfono. Alto, de cabello canoso, llevaba un abrigo largo y una bufanda de seda oscura que le daba un aire distinguido. Sostenía una caja con ambas manos, y cuando me vio, inclinó la cabeza en señal de respeto. Esa cortesía me conmovió más de lo que debería. Me acerqué despacio, temiendo lo que esa caja pudiera contener. «Señora Elena», dijo con una voz calmada, «gracias por venir». No supe qué contestar, apenas pude mirarlo a los ojos. Sentí que estaba a punto de entrar a un capítulo desconocido de mi propia vida. Samuel levantó un poco la caja, como si me la ofreciera, y entonces entendí que ese viaje no había sido un error. Había algo en esas manos, en esa espera, que estaba destinado para mí. Samuel me condujo hasta su departamento en el centro de Madrid. El edificio era antiguo, con balcones de hierro forjado y un portal de mármol que resonaba con cada paso. Mientras subíamos por el elevador enrejado, mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse. Él no hablaba demasiado, apenas un par de frases de cortesía, pero su silencio era respetuoso, como si entendiera que yo necesitaba prepararme para lo que estaba a punto de ver. Al entrar, me impresionó la elegancia discreta del lugar. No había ostentación, pero sí detalles cuidados. Una lámpara de cristal que iluminaba con suavidad, un tapete persa en tonos cálidos, estantes llenos de libros con lomos gastados. Me ofreció una silla frente a una mesa de caoba y colocó la caja encima con delicadeza. Yo me quedé mirándola como quien mira una herida cerrada a medias, temiendo abrirla porque sabe que sangrará otra vez. «Estaban en la guantera», dijo mientras abría la tapa. Adentro había un manojo de sobres amarillentos, atados con un listón azul. Al ver la letra de Javier en el frente, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Reconocí cada trazo, cada curva de su caligrafía. Me llevé una mano a la boca para ahogar el sollozo que quería escapar. No era posible, y sin embargo ahí estaba, la voz de mi esposo convertida en tinta, esperándome después de tantos años. Tomé el primer sobre con dedos temblorosos. Lo abrí despacio, como si al hacerlo pudiera escuchar de nuevo a Javier. La carta comenzaba con un «mi querida Elena», tan cercano que me quebró de inmediato. Decía que llevaba tiempo preocupado por Iván, que lo notaba distante, frío, demasiado influenciado por Lucía. Escribía con la ternura de siempre, pero también con la firmeza de quien sospecha una traición. Mi corazón se encogió al leer cada palabra. En otra carta hablaba de mí, de su miedo a dejarme desprotegida. Decía que había tomado precauciones, que había guardado documentos importantes en el coche para que nadie más los encontrara. Sentí un escalofrío recorrerme. No sabía que podía ser tan delicado como para esconderlo así, pero lo cierto es que Javier siempre había pensado en mi seguridad. Lo escuchaba entre las líneas, hablándome con esa calma que tanto necesitaba en ese momento. Samuel me observaba en silencio. No interrumpía, solo permanecía de pie, respetando mi llanto. Acaricié las hojas como si fueran piel viva, como si al tocarlas pudiera traerlo de vuelta. No me importaba que el papel estuviera amarillento, ni que la tinta se corriera en algunos lugares. Para mí eran un regalo imposible, la prueba de que Javier había seguido cuidándome aún en la distancia de la muerte. De pronto, entre los sobres, apareció un pequeño objeto envuelto en papel. Lo desenvolví con cuidado y descubrí una llave antigua, pesada, con un diseño elaborado, como una joya olvidada. La sostuve en mi mano y su frío metálico me estremeció. En una de las cartas, Javier escribía:
Si algún día encuentras esta llave, sabrás que no todo quedó dicho. Búscalo, Elena. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué era lo que me estaba pidiendo? Me quedé mirando la llave durante varios minutos, sin atreverme a preguntar nada. Samuel, con voz baja, me dijo: «Parece que su esposo quería que usted descubriera algo más». No pude responder. Solo apreté la llave en mi puño, como si al hacerlo pudiera aferrarme a Javier una vez más. Y en ese instante supe que mi viaje apenas comenzaba. Esa noche me quedé en Madrid, incapaz de regresar a Segovia con tantas preguntas atormentándome. Samuel me ofreció quedarme en una habitación de huéspedes que tenía en su departamento. El cuarto era sencillo pero acogedor. Cortinas pesadas que dejaban pasar apenas un hilo de luz, una cama cubierta con un edredón de lino y un pequeño tocador con espejo antiguo. Me senté frente al espejo y vi mi reflejo cansado, con los ojos rojos de tanto llorar. Tenía la llave de Javier en las manos, y no podía dejar de mirarla. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me envolvieran. Volví a escuchar la voz de Javier invitándome a cenar en aquellos restaurantes exclusivos donde pedía siempre el vino más caro solo para verme sonreír. Recordé el olor de su loción mezclado con el humo de un puro, las velas encendidas y las conversaciones que parecían no tener fin. Me veía joven otra vez, con un vestido sencillo y unos aretes de perlas que él me había regalado, sintiéndome la mujer más afortunada del mundo. Abrí los ojos de golpe, como si temiera quedarme atrapada en ese recuerdo. El silencio de la habitación contrastaba con el bullicio que escuchaba a lo lejos desde la calle, bocinas, risas, pasos rápidos sobre el pavimento. Me levanté, caminé hasta la ventana y miré las luces de la ciudad. Pensé en Iván y en Lucía, seguramente disfrutando de esa misma vida nocturna que yo observaba desde la distancia. Ellos buscaban el lujo en lo material, mientras Javier siempre me lo dio en los detalles invisibles. Volví a la cama, pero el sueño no llegó. Me quedé recostada con la llave entre las manos, preguntándome qué más había querido esconder Javier. ¿Sería dinero? ¿Algún secreto legal? ¿O simplemente un mensaje para recordarme que debía seguir adelante? La incertidumbre me carcomía, pero también sentía una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Era como si Javier me hablara desde el silencio, guiándome hacia un último regalo que había dejado para mí. La madrugada se volvió interminable. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de mi esposo en los últimos meses de vida. Había en ella algo que nunca supe leer del todo, un dejo de tristeza, pero también de determinación. Quizá esas cartas eran la respuesta a esa expresión que tanto me confundía. Entendí que Javier había cargado con secretos para protegerme, y que ahora me tocaba a mí reunir el valor de enfrentarlos. Al amanecer, Samuel me ofreció un café fuerte servido en una taza de porcelana blanca. Me habló poco, pero su presencia me daba calma. Cuando le conté que había soñado con Javier, sonrió con respeto y me dijo: «A veces, los que se van encuentran maneras de seguir cuidándonos». Sus palabras me sacudieron. Nunca pensé que alguien ajeno pudiera comprender tan bien mi dolor. Guardé silencio, porque sentía que cualquier palabra mía se rompería en el aire. Decidí regresar a Segovia ese mismo día. No porque quisiera huir, sino porque entendí que debía seguir la pista de esa llave en los lugares donde Javier había dejado su huella. Mientras preparaba mis cosas, tomé las cartas y las guardé en mi bolso con cuidado, como si fueran un tesoro frágil. Cada hoja, cada palabra escrita, era un puente hacia el hombre que había amado toda mi vida. Y ahora, ese puente me llevaba de regreso a mi ciudad, pero con un propósito nuevo. Al cerrar la puerta del departamento de Samuel, respiré hondo. Madrid seguía bulliciosa, llena de vida, pero yo solo podía pensar en Javier. Caminé hacia la estación con la sensación de que llevaba un secreto guardado en el pecho. Y en mi mente resonaban las últimas palabras de una de sus cartas: «Si estás leyendo esto, sigue la llave». De regreso en Segovia, lo primero que hice fue buscar a Mateo, el mecánico de confianza de Javier. El taller seguía en el mismo lugar de siempre, con sus paredes manchadas de grasa y el olor inconfundible a aceite usado. Al entrar, me recibió el sonido metálico de herramientas golpeando contra el suelo y el eco de una radio vieja que tocaba boleros. Por un momento me quedé en la entrada, observando, sintiendo que cada rincón guardaba un pedazo de mi pasado con Javier. Mateo salió de entre los autos cubiertos con lonas. Al verme,
Se quitó las gafas de trabajo y sonrió con esa mezcla de sorpresa y ternura que solo tienen los viejos conocidos. «Doña Elena, ¿cuánto tiempo?», dijo limpiándose las manos en un trapo. Le conté lo esencial, que había encontrado cartas, que tenía una llave y que creía que Javier había escondido algo ahí. Su rostro se ensombreció. Me miró largo rato antes de asentir en silencio, como si entendiera más de lo que yo decía. Me condujo hacia la parte trasera del taller, un depósito donde se acumulaban piezas viejas, neumáticos y cajas oxidadas. El suelo estaba cubierto de polvo y el aire olía a metal húmedo. Cada paso hacía crujir las maderas del piso, y yo me sentía como una intrusa en un lugar sagrado. «Aquí venía mucho tu esposo a trabajar en el coche, incluso cuando no era necesario», me dijo Mateo. Su voz resonaba entre las paredes como un eco cargado de misterio. Me detuve frente a un estante cubierto por una lona gruesa. El polvo flotaba en el aire como un velo pesado. Algo dentro de mí me decía que ese era el lugar. Con las manos temblorosas, levanté la lona y descubrí cajas metálicas apiladas. Pasé la mano por la superficie fría, buscando cualquier señal, cualquier marca que me indicara que ahí estaba lo que Javier había dejado. La llave en mi bolsillo parecía latir, como si me empujara a no detenerme. Mateo me observaba en silencio, respetando mi búsqueda. Sus ojos tenían un brillo extraño, mezcla de curiosidad y respeto. En algún momento, me ofreció una lámpara portátil para iluminar mejor. La luz amarilla revelaba rincones que parecían olvidados por décadas. Cada objeto tenía una historia, cada mancha de aceite un recuerdo. Y sin embargo, lo único que yo veía era la posibilidad de acercarme a lo que Javier había querido mostrarme. El corazón me golpeaba fuerte en el pecho. Me preguntaba si de verdad quería encontrar algo, porque sabía que cualquier hallazgo podía cambiarlo todo. ¿Y si descubría una verdad dolorosa? ¿Y si no era un regalo, sino una advertencia? Mi respiración se volvió corta, mis manos sudaban, pero seguí moviendo cajas, convencida de que Javier había dejado una señal solo para mí. No podía detenerme a la mitad del camino. Finalmente, detrás de una estantería pesada, noté un pequeño hueco en la pared. El polvo cubría algo metálico, una caja de hierro con el nombre Elena grabado en el frente. La reconocí de inmediato, aunque jamás la había visto antes. Mis rodillas flaquearon y tuve que apoyarme en el estante para no caer. La llave que había guardado en mi bolso brillaba bajo la luz, como si siempre hubiera estado destinada a ese momento. Mis dedos temblaban al sostenerla. Mateo se mantuvo atrás, sin hacer preguntas. El silencio del taller se volvió tan espeso que podía escuchar el latido de mi corazón. Sabía que al girar esa llave mi vida ya no sería la misma. Cerré los ojos un instante, apreté los labios y respiré hondo. La caja estaba ahí, esperándome. La pregunta era si yo estaba lista para abrirla. ¿Y tú? ¿Abrirías la caja aunque tuvieras miedo de descubrir una verdad dolorosa? Con la llave en la mano, me arrodillé frente a la caja. El metal estaba frío, áspero, y en sus esquinas había restos de óxido. Pasé los dedos por el nombre grabado, Elena. Ver mi propio nombre escrito en esa superficie me estremeció. Era como si Javier hubiera dejado esa caja hablándome directamente, sin intermediarios, asegurándose de que nadie más pudiera reclamar lo que estaba dentro. Por unos segundos no pude moverme. El miedo y la expectativa me ataron en el mismo lugar. Finalmente inserté la llave en la cerradura. Al principio no giraba, como si se resistiera a revelar el secreto. Apreté más fuerte, contuve el aliento y sentí un clic seco que me hizo temblar. Abrí la tapa lentamente, el chirrido metálico se mezclaba con el latido ensordecedor de mi corazón. Dentro, envueltos en un paño amarillento, encontré varios documentos, fotografías y una carpeta gruesa. El olor a papel viejo me golpeó de inmediato, ese aroma que mezcla historia con abandono. Tomé primero las fotografías. En ellas aparecía Javier en compañía de un hombre de traje elegante. Tardé un poco en reconocerlo. Era su abogado de confianza, aquel que nos había asesorado en temas de la casa y la pensión. Ambos sonreían, pero había algo en la mirada de Javier que me inquietó. No era una sonrisa plena, era la de alguien que carga un secreto. Sentí un escalofrío al pensar que quizá mi esposo había sabido más de lo que me dijo en vida. Seguí revisando y hallé documentos que me hicieron arder la sangre. Eran trámites legales,
escritos con términos fríos, pero que mostraban claramente una intención: transferir mis bienes a nombre de Iván y Lucía. Mis manos comenzaron a temblar. Leí y releí, sin querer aceptar lo que tenía delante. Mi hijo había intentado declararme incapaz. No era solo la venta del coche, era algo mucho más cruel. Estaba dispuesto a borrarme de mi propia vida. Tuve que apoyarme en el suelo para no desmayarme. El aire del taller se volvió denso, como si el mundo entero me aplastara. Recordé la frialdad en la mirada de Iván cuando me dijo que el coche ya no significaba nada. Esa indiferencia era ahora la prueba de un plan calculado, empujado por Lucía. Las lágrimas me nublaban la vista, pero seguía aferrada a la carpeta, sabiendo que debía conocerlo todo aunque me partiera en pedazos. En el fondo de la caja encontré lo último, un testamento fechado poco antes de la muerte de Javier. Lo abrí con manos trémulas y ahí estaba, su letra clara, sus palabras firmes. En él dejaba todo únicamente a mi nombre. Todo. Ninguna mención a Iván. El impacto me atravesó como un rayo. Javier había visto lo que yo no, había comprendido la ambición de nuestro hijo y había decidido protegerme de la traición. Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que apenas podía respirar. Mateo me observaba a unos pasos, sin atreverse a interrumpir. Me preguntó con cautela si estaba bien, pero no pude contestar. Cerré los ojos, apreté los documentos contra mi pecho y lloré en silencio. No era solo dolor, era también una mezcla de alivio y rabia. Dolía comprobar lo bajo que Iván había caído, pero al mismo tiempo me conmovía la previsión de Javier, su amor extendido más allá de la muerte. Él había pensado en todo, había confiado en que yo descubriría la verdad. Cuando por fin me levanté del suelo, supe que nada volvería a ser igual. Guardé los papeles en mi bolso como si fueran un escudo, la única defensa que me quedaba. La caja se quedó abierta en el suelo, como un testigo mudo de lo que había revelado. Salí del taller con la sensación de que la ciudad entera me miraba distinto, como si los muros supieran lo que acababa de descubrir. Y aunque el miedo me seguía acompañando, dentro de mí nació una certeza: era hora de enfrentar a Iván. Al llegar a casa, sentí que el aire estaba más pesado que nunca. Dejé mi bolso sobre la silla y caminé directo al comedor con la carpeta apretada contra el pecho. La mesa parecía un altar en penumbras. La lámpara colgante derramaba su luz amarillenta justo en el centro, iluminando el mantel bordado y el espacio vacío que ahora se llenaba con papeles que podían cambiar mi vida. Abrí la carpeta con manos temblorosas y extendí los documentos uno por uno. El silencio era tan absoluto que escuchaba cada latido de mi corazón. Solo el tic-tac del reloj de pared me recordaba que el tiempo seguía corriendo, indiferente a mi tormenta. Me incliné sobre la mesa, acercando mi rostro a las hojas. Los términos legales eran fríos, pero las intenciones que se escondían detrás eran crueles y claras. Iván había planeado, junto con Lucía, declararme incapaz. Incapaz. La palabra me golpeó con la fuerza de un martillo. Eso significaba que yo, a sus ojos, ya no era una mujer con voz, sino una carga a la que había que callar y apartar. Él no solo me estaba quitando el coche de Javier, intentaba despojarme de mi identidad, de mi dignidad, de todo lo que había trabajado y amado. Sentí un frío recorrer mi espalda entera, como si alguien hubiera abierto de golpe una ventana en pleno invierno. Me llevé las manos a la cara y lloré en silencio. No eran lágrimas suaves, eran lágrimas pesadas, llenas de incredulidad. Cada hoja sobre la mesa era un cuchillo afilado, y aún así me obligué a seguir leyendo. Había firmas, borradores, hasta cartas de Lucía con su letra insolente, en las que le decía a Iván que era por mi bien. Tuve que apretar los dientes para no gritar. Era imposible que esas palabras fueran de mi hijo, y sin embargo ahí estaban, impresas en un documento oficial. Tomé una de las cartas de Javier y la coloqué junto al testamento. Sus palabras parecían anticipar ese momento. Confío en ti, Elena. Si llegas a leer esto, sabrás qué hacer. Al leer esa frase, solté un sollozo contenido. Javier había visto con claridad lo que yo me negaba a aceptar. Yo siempre lo defendí, siempre lo justifiqué. Decía que Iván estaba confundido, que era joven, que maduraría. Yo creí que el amor de madre era suficiente para enderezar su camino. Y sin embargo, había elegido lo más cruel, borrar a su propia madre para construir su vida en base a mis ruinas. Me levanté de golpe, con una fuerza que ni sabía que tenía,
y caminé hasta la sala. El retrato de boda estaba en su lugar, con su marco de plata brillante bajo la luz tenue. Toqué el vidrio con manos temblorosas. Vi a Javier joven, radiante, mirándome con esa expresión de promesa eterna. «Perdóname, Javier», susurré. Me sentía culpable, como si no hubiera sabido proteger el legado de nuestro amor, como si hubiera fallado en la tarea más importante que teníamos juntos, cuidar de nuestro hijo. Y sin embargo, al mismo tiempo, un fuego comenzó a encenderse dentro de mí. Ya no podía esconderme en el dolor. Ahora tenía pruebas, tenía un testamento, tenía la verdad. Lo único que me faltaba era reunir el valor para enfrentar a Iván cara a cara. Me dirigí a la cocina en busca de un vaso de agua. Pero cuando lo sostuve, mis manos temblaban tanto que terminé derramando parte sobre la mesa. El sonido del cristal golpeando la madera me hizo estremecer. Cerré los ojos, inhalé profundo y escuché mi propia respiración, áspera y entrecortada. Supe entonces que no podía seguir postergando lo inevitable. Fui hasta el teléfono fijo, marqué su número con dedos rígidos y esperé. Cada tono de llamada era como un golpe en el pecho, un recordatorio de que ya no había marcha atrás. Al tercer tono contestó. Su voz sonaba cansada, distante, casi la de un extraño. «Mamá», dijo. Esa sola palabra, que tantas veces me había hecho sonreír, ahora me helaba la sangre. Por un instante pensé en colgar, en fingir que había marcado por error. Pero algo en mí me empujó a hablar. «Iván, tenemos que hablar. Sé lo que intentaste hacer». Del otro lado se hizo un silencio tan pesado que podía sentirlo como una pared entre nosotros. Imaginé su rostro desencajado, su mente corriendo para inventar excusas. Finalmente habló, con un titubeo apenas perceptible. «Mamá, no es lo que piensas». Esa frase, tan vacía, me llenó de rabia. ¿Cómo podía negar lo evidente? Comencé a caminar de un lado a otro de la sala, apretando el auricular contra mi oído, como si la presión me diera más fuerza. Tengo las pruebas en mis manos. Iván. Los documentos, las firmas, todo. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo tuviste el valor de traicionar a tu propia madre? Mi voz se quebró, pero no dejé de hablar. No iba a permitir que me silenciara con excusas baratas. Del otro lado, escuché su respiración agitada. Lucía me convenció. Yo no quería, pero ella me decía que era lo mejor para todos. Esa cobardía me dolió más que la traición en los papeles. Cerré los ojos y lo imaginé en ese departamento en Barcelona, rodeado de los lujos que tanto ansiaba, relojes caros colgando de su muñeca, copas de vino fino sobre una mesa de mármol, ropa nueva perfumada como si el dinero pudiera lavar la deslealtad. Y en ese instante entendí que había perdido a mi hijo mucho antes de esta llamada, cuando eligió el brillo vacío por encima de la verdad. No respondí de inmediato. Me quedé escuchando el silencio, ese silencio incómodo que ni siquiera sus palabras podían llenar. Sentí que todo lo que había sido mi maternidad se desmoronaba frente a mí. Y aún así, había una parte de mí que permanecía firme, aferrada al amor de Javier y a las cartas que me había dejado. Esa parte me decía que no debía quebrarme frente a Iván, que era el momento de sostenerme erguida aunque me doliera hasta los huesos. Entonces colgué. El clic seco del auricular retumbó en toda la casa como un trueno. Me quedé de pie, con el teléfono aún en la mano, mientras el silencio volvía a ocupar cada rincón. El corazón me golpeaba con furia, pero ya no era un dolor vacío, era una determinación clara, pura, afilada. Javier había confiado en mí, y yo no iba a fallarle. Esa noche, mientras me sentaba en el sillón con los documentos sobre las rodillas, comprendí algo que cambió mi manera de mirar la vida. La traición de Iván no sería el final de mi historia. Podía dolerme, podía quebrarme, podía hacerme llorar hasta quedarme sin lágrimas, pero no iba a destruirme. Porque yo no era una mujer frágil abandonada en su dolor. Yo era la guardiana de la memoria de Javier. Y ahora, por primera vez, estaba lista para luchar. Esa misma noche no pude dormir. Me quedé sentada en el sillón de terciopelo, con los documentos de Javier extendidos frente a mí. Cada palabra era un recordatorio de la traición de Iván. El silencio de la casa se volvía insoportable, así que encendí la lámpara de pie y observé el reflejo amarillento sobre las paredes. Pensaba en todo lo que había callado durante años para protegerlo,
y ahora entendía que esa protección lo había vuelto más débil, más ambicioso. Me dolía reconocerlo, pero era la verdad. Volví a marcar su número. Esta vez contestó rápido, como si estuviera esperando mi llamada. Su voz sonaba nerviosa, cargada de ansiedad. «Mamá, escúchame, puedo explicarlo». Cerré los ojos, tratando de contener la rabia que hervía dentro de mí. «No necesito que me expliques nada, Iván. Ya vi lo que planeabas hacer. ¿De verdad pensaste que yo nunca me iba a dar cuenta? ¿Que podías borrarme como si fuera un estorbo en tu vida?» Mi voz salió firme, sin titubeos. Del otro lado escuché un suspiro. Lucía me llenó la cabeza. «Mamá». Ella decía que era lo correcto, que así tú no tendrías que preocuparte de nada. Solté una carcajada amarga, tan fuera de lugar que hasta a mí me sorprendió. ¿Lo correcto? ¿Declararme incapaz para robarme todo, dejarme en la calle con la excusa de que era por mi bien? No, Iván, eso no es lo correcto. Eso es crueldad, y viene de tu propia sangre. Sentí que las palabras me ardían en la lengua, pero no podía detenerme. Hubo un silencio largo. Después lo escuché balbucear. Yo no quería llegar tan lejos. Solo pensé que... No lo dejé terminar. No pienses que me puedes engañar. Lo firmaste, Iván. Tu nombre está en esos papeles. Y no fue solo ella, fuiste tú. Te llenaste la boca diciendo que necesitabas empezar de cero, pero lo que querías era despojarme. No hables de Lucía, porque nadie te obligó a traicionar a tu madre. El peso de mis palabras cayó como un martillo. Por un instante creí escuchar un sollozo ahogado, pero no me dejé engañar. Demasiadas veces lo había perdonado con facilidad, y eso lo había vuelto más frío conmigo. Te olvidaste de quien te cuidó cuando estabas enfermo, de quien se partió en mil para darte estudios, de quien se quitó el pan de la boca para que tú tuvieras más. Todo eso lo borraste por un puñado de promesas falsas y por esa vida de lujos baratos que tanto anhelas. Mis lágrimas resbalaban, pero mi voz no temblaba. Lucía me convenció, repitió él, casi como un niño atrapado en una mentira. Cerré los ojos y respiré hondo. No, Iván, tú elegiste. Y esa elección tiene un precio. No vuelvas a llamarme, porque ya no tengo un hijo en ti. Colgué antes de escuchar su respuesta. El silencio que siguió fue brutal, pero al mismo tiempo liberador. Sentí que había cerrado una puerta que nunca volvería a abrirse. Me quedé de pie junto al teléfono, respirando con dificultad. La casa estaba en calma, pero dentro de mí había un torbellino. No era paz, tampoco era rabia pura. Era algo más complejo, una certeza amarga de que el vínculo que me unía a Iván se había roto de manera irremediable. Caminé hacia el comedor y guardé los documentos en una carpeta de cuero, como si fueran un arma con la que debía protegerme. Me senté frente a la ventana. Afuera la noche estaba en calma, pero yo sabía que el amanecer traería consecuencias. No sabía qué vendría después, pero sí tenía claro algo. Ya no iba a quedarme callada. Javier me había dejado las herramientas para defenderme, y yo no iba a desperdiciarlas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no era una víctima. Era una mujer lista para pelear. El día después de la confrontación amanecí con el cuerpo entumecido, como si me hubiera pasado un tren por encima. Me preparé un café, pero ni siquiera pude terminarlo. Tenía un nudo en la garganta que no me dejaba tragar. Los documentos estaban guardados en la carpeta de cuero sobre la mesa, y cada vez que los veía sentía una mezcla de orgullo y dolor. Era mi escudo, pero también la prueba de que mi hijo me había traicionado de la manera más cruel. Samuel pasó por mí para acompañarme de regreso a Segovia. Lo encontré esperándome en la estación con ese aire tranquilo que parecía sostenerme sin palabras. Subimos al tren y me acomodé junto a la ventana. El movimiento del vagón me arrullaba, pero no podía descansar. Afuera pasaban paisajes que antes me habrían parecido hermosos: campos verdes, casitas blancas, ríos brillando al sol. Ahora solo veía un mundo que seguía avanzando mientras yo arrastraba un duelo invisible. A mi lado, Samuel abrió un libro, pero de vez en cuando me miraba con discreción, como si quisiera asegurarse de que yo no me derrumbara. En el vagón restaurante, una pareja brindaba con copas de cristal, y ese sonido me perforó el corazón.
Recordé cuando Javier y yo compartíamos un brindis en cualquier restaurante modesto, haciendo de lo sencillo un lujo verdadero. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Volví a sentir su ausencia como un vacío imposible de llenar. El tren se detuvo en una estación intermedia y entró un grupo de jóvenes. Reían, cargaban mochilas y hablaban de planes, de futuros. Los observé con una punzada de nostalgia. Me pregunté en qué momento Iván se había perdido, en qué momento dejó de ver en mí a su madre para convertirme en un estorbo. Cerré los ojos y escuché la risa de los muchachos como si viniera de otra época, cuando él todavía me abrazaba sin miedo ni vergüenza. Samuel me ofreció un café del carrito que pasaba por el pasillo. Lo acepté, aunque apenas pude beber un sorbo. «Tiene que cuidar su fuerza, señora Elena», me dijo con una voz serena. Asentí en silencio, agradecida por su compañía. Él no llenaba los vacíos de Javier, pero de algún modo me hacía sentir que no estaba completamente sola. Y en ese instante comprendí que, incluso en la traición más amarga, siempre hay alguien dispuesto a tenderte la mano. Cuando por fin llegamos a Segovia, el aire frío me golpeó con fuerza. Caminé hasta la salida de la estación con pasos lentos, cargando mi bolso como si pesara toneladas. Samuel me alcanzó y, antes de despedirse, me miró con seriedad. «No se preocupe, Elena. Todo se pondrá en orden». Lo que su esposo dejó en esas cartas no era un capricho, era una guía. «Y usted ya dio el primer paso». Sus palabras me conmovieron más de lo que imaginé. Regresé a mi casa y al abrir la puerta sentí un escalofrío. Todo estaba en el mismo lugar, pero nada era igual. Me quedé de pie en la sala, con los ojos clavados en la vitrina de porcelana. Pensé en lo frágil que era la vida, un golpe, una decisión, y todo puede quebrarse. Caminé hasta la ventana y observé la calle vacía. La ausencia del coche seguía doliendo, pero ahora no era solo un hueco, era también un recordatorio de que había algo más por descubrir. Me senté en el sillón con los documentos sobre mis piernas y suspiré. La traición de Iván me había marcado, pero también me estaba empujando a sacar una fuerza que nunca creí tener. Sabía que el camino no sería fácil. Había un proceso legal por delante, un hijo convertido en extraño, y un duelo que todavía me consumía. Y entonces la pregunta me nació sola, dirigida a todos los que escucharan mi historia. ¿Y tú? ¿Crees que el perdón tiene límites cuando la traición viene de un hijo? Al día siguiente reuní el valor para visitar al abogado que había sido amigo de Javier. Caminé hasta su despacho con las manos apretando la carpeta de cuero contra mi pecho, como si fuera un salvavidas. El edificio estaba en una de las avenidas principales, con una fachada elegante de piedra clara y ventanales enormes. Al entrar, me envolvió un aroma a madera pulida y a café recién hecho. Todo era silencioso, sobrio, pero con un aire de poder que imponía respeto. La secretaria me recibió con una sonrisa educada y me hizo pasar a la oficina principal. El lugar era amplio, con estanterías de caoba repletas de libros legales, una alfombra persa que amortiguaba cada paso y un escritorio sólido de roble. En el centro, detrás de ese escritorio, estaba el licenciado Herrera. Su cabello ya tenía canas, pero sus ojos seguían siendo tan firmes como la última vez que lo vi en vida de Javier. Se levantó enseguida y me saludó con un abrazo discreto. «Doña Elena, qué gusto verla», me dijo con una voz grave que me transmitió confianza. Me senté frente a él y, sin rodeos, puse los documentos sobre la mesa. «Los encontré en una caja que Javier dejó para mí», expliqué, sintiendo que la garganta se me cerraba. El abogado comenzó a revisar cada hoja con paciencia, ajustándose las gafas de lectura y asintiendo de vez en cuando. Yo observaba cada movimiento como si en sus gestos pudiera leer mi destino. Después de varios minutos, levantó la mirada. «Señora, esto es contundente», afirmó con seguridad. Me explicó que el testamento tenía plena validez legal y que cualquier intento de Iván o de Lucía quedaba completamente anulado. Su esposo fue muy cuidadoso. «Esto no solo la protege a usted,
sino que prueba que él estaba al tanto de lo que su hijo intentaba hacer, añadió. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de alivio y tristeza que me hizo bajar la mirada. Yo no podía evitar llorar. El licenciado me ofreció un pañuelo y guardó silencio respetuoso hasta que recuperé un poco la compostura. Javier siempre pensó en usted, agregó con suavidad. Sus palabras me golpearon con fuerza. Cerré los ojos y pude ver a mi esposo escribiendo esas cartas en silencio, guardando cada hoja con la esperanza de que yo un día las encontrara. Nunca había sentido tanto amor y tanta ausencia al mismo tiempo. Cuando le pregunté qué debía hacer ahora, el licenciado fue claro: iniciar un proceso legal contra Iván por intento de fraude. Me quedé helada. Nunca pensé que llegaría a ese extremo, llevar a mi propio hijo ante la justicia. El abogado, al notar mi duda, me miró con firmeza. No es venganza, es proteger lo que él intentó quitarle. Usted no está sola. Tiene la verdad de su lado. Sus palabras fueron un golpe de realidad que me sacudió. Salí del despacho con la carpeta bien guardada en mi bolso. Afuera, el ruido de la ciudad contrastaba con el torbellino que llevaba dentro. Caminé despacio, mirando a la gente pasar, jóvenes con portafolios, mujeres elegantes con bufandas de seda, hombres hablando por teléfono como si el mundo les perteneciera. Yo, en cambio, cargaba una verdad que me pesaba más que cualquier maletín. Me sentía extraña, como si caminara en un lugar que no me correspondía. Al llegar a casa, me senté en la sala y acaricié el borde de la carpeta. Pensé en Iván, en lo que diría cuando se enterara. Pensé en Javier, en cómo había previsto todo para protegerme. Y sobre todo, pensé en mí, una mujer que siempre había vivido para los demás y que ahora debía aprender a pelear por lo que le quedaba. El despacho elegante, las palabras firmes del abogado, la certeza de un juicio, todo resonaba en mi mente. Y supe que el siguiente paso sería inevitable. Esa tarde el teléfono volvió a sonar, y esta vez no dudé que sería Iván. La voz de mi hijo estaba cargada de un temblor extraño, como si estuviera desmoronándose del otro lado de la línea. No me dijo hola, no me llamó mamá, apenas soltó un Lucía me dejó. Esa confesión me cayó como una piedra en el pecho, no porque me doliera su ruptura, sino porque entendí que solo me buscaba cuando ya no tenía a nadie más. Me quedé en silencio, escuchando su respiración entrecortada, recordando todas las veces que yo estuve para él, y ahora me llamaba como si todavía pudiera salvarlo. Me contó que vivían en un piso en Barcelona con terraza de mármol, con muebles nuevos y una vista al mar que parecía sacada de una revista. Al principio, me habló con orgullo, casi presumiendo, como si quisiera justificar lo que había hecho. Pero luego su tono cambió. Era demasiado caro, mamá. Nos endeudamos, y cuando el dinero del coche se acabó, Lucía empezó a verme como un estorbo. Sus palabras me atravesaron como cuchillas, no por la historia, sino porque reconocía que había cambiado lo que era mío por un lujo vacío que ni siquiera supo sostener. Mientras lo escuchaba, me sentí dividida entre dos impulsos: colgar de inmediato o gritarle todo lo que me había guardado. No hice ninguna de las dos cosas. Solo apreté el teléfono con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. Quería decirle que la vida no se mide en terrazas de mármol ni en copas de vino caro, que la verdadera riqueza se encuentra en la lealtad. Pero me contuve. Ya no quería darle consejos que nunca había escuchado. Iván siguió hablando, desesperado. Lucía se fue con otro, mamá. Me dejó una nota en la mesa y desapareció. Yo lo hice todo por ella, lo sacrifiqué todo, hasta a ti. Esa última frase me desgarró. El reconocimiento llegó tarde, cuando ya no quedaba nada por reparar. Sentí que las lágrimas me ardían en los ojos, pero no le di el gusto de escucharlas. Guardé un silencio pesado, uno que me protegía, que me devolvía un poco de dignidad. Me pidió perdón entre sollozos. No supe lo que hacía, mamá, estaba cegado. Su voz tenía un tono infantil, como cuando era niño y me pedía que lo salvara de alguna travesura. Pero ahora no había travesura, había una traición que había roto mis cimientos. Miré el retrato de Javier en la pared, sus ojos fijos en mí, como recordándome que debía ser firme. El perdón no podía llegar tan fácil, no después de todo lo que me había arrebatado. Me levanté del sillón y caminé hasta la ventana. Afuera, la calle seguía tranquila, indiferente a mi tormenta. El aire frío me golpeó el rostro,
y comprendí que estaba en una encrucijada. Parte de mí quería cerrar la puerta definitivamente y no volver a escucharlo. La otra parte, la que aún guardaba algo de ternura, quería abrazarlo en su dolor. Pero no, ya no podía. Él había elegido, y sus elecciones tenían consecuencias. «Ya no tengo a nadie, mamá», murmuró. Esa frase me habría quebrado en 1000 pedazos en otro tiempo. Hoy solo me produjo un silencio incómodo, porque sabía que aún me tenía, aunque él había decidido perderme. Pensé en todas las veces que lo esperé despierta, en todas las noches en que Javier y yo nos sacrificamos por darle lo mejor. Y ahora, escuchar ese lamento vacío me hacía sentir que todo ese esfuerzo había caído en un pozo sin fondo. Con un hilo de voz, le dije: «Yo no puedo salvarte de lo que hiciste, Iván». Al otro lado escuché un sollozo fuerte, un golpe de puño contra la mesa, y luego un silencio largo. Esperé unos segundos más, sosteniendo el auricular con frialdad, hasta que comprendí que no había nada más que decir. Y con un movimiento firme, colgué. El sonido seco del teléfono fue como una sentencia. Me quedé de pie junto a la ventana, observando las luces encendiéndose en las casas vecinas. Cada hogar parecía tener su propia vida, su propio calor, mientras el mío estaba marcado por la traición. Pero dentro de ese dolor había también un aprendizaje. No todo se puede rescatar, no todas las heridas deben cicatrizar rápido. A veces hay que dejar que ardan para entender lo que realmente significan. Esa noche me preparé un té, algo que hacía tiempo no hacía. El vapor subía lento, llenando la cocina con un aroma suave. Me senté sola, con la taza entre las manos, y pensé en todo lo que había perdido y en lo poco que quedaba. Pero también me di cuenta de que, pese a todo, seguía aquí, respirando, resistiendo. Esa era mi victoria silenciosa, aunque nadie más la viera. No dormí enseguida. Caminé por la casa, pasé la mano por los muebles, acaricié el borde de la cama vacía de Javier. Cada gesto era un recordatorio de lo que había amado y de lo que había perdido. Pero también me hizo sentir que aún quedaban partes de mí que podían sostenerse. No era el final. Todavía había algo más por enfrentar. El llanto de Iván seguía resonando en mi mente, pero ya no me doblaba como antes. Ahora me sonaba lejano, como un eco de un hijo que ya no existía. El verdadero Iván se había ido mucho antes, y lo que quedaba era un hombre vacío, arrastrado por su ambición. Me dolía reconocerlo, pero esa verdad me liberaba poco a poco. Apagué las luces de la sala y me quedé en la oscuridad, sosteniendo la carpeta de Javier contra mi pecho. Era mi ancla, mi guía. Afuera, el viento soplaba fuerte, golpeando las ventanas, como si quisiera recordarme que la tormenta aún no terminaba. Y en ese silencio áspero, entendí que debía resistir un poco más, porque el camino todavía no había mostrado todo lo que me esperaba. Una mañana cualquiera, cuando apenas abría las cortinas, vi estacionado frente a mi casa algo que me cortó la respiración. El Peugeot azul, ese mismo que había sido arrancado de mi vida, estaba ahí otra vez, como un fantasma convertido en realidad. Por un instante creí estar soñando, me froté los ojos con fuerza, pero no, estaba ahí. Salí corriendo hasta la calle, descalza, con el corazón desbocado. Y lo primero que vi fue a Samuel apoyado en la puerta del coche, con una sonrisa suave y un brillo en la mirada que me dio paz. «Es suyo, señora Elena», me dijo con voz tranquila. Apenas pude articular palabra. Lo rodeé con la mirada, acaricié la pintura con la palma de la mano, sentí el frío metálico que me devolvía recuerdos que creía perdidos. Los viajes con Javier, las charlas interminables con Iván de niño en el asiento trasero, las risas compartidas en medio de carreteras desiertas. Todo volvió como un torbellino. Me llevé la mano a la boca, y las lágrimas comenzaron a salir sin que pudiera detenerlas. Samuel abrió la puerta del coche y me ofreció la llave. «No quiero nada a cambio. Este auto tenía alma, y yo entendí que su lugar estaba con usted». Lo miré incrédula. Nadie hacía gestos así en estos tiempos. Intenté rechazarlo, decirle que no podía aceptar semejante regalo, pero él insistió con esa serenidad que lo caracterizaba. En mi familia siempre decíamos que los objetos con memoria no se venden, se heredan. Y este coche pertenece a usted, doña Elena. Sentí que mi corazón se partía y se reconstruía al mismo tiempo. Me subí despacio al asiento del conductor. El olor a tapicería vieja me golpeó con fuerza,
como una caricia del pasado. Cerré los ojos y por un instante sentí la mano de Javier sobre la mía, guiándome. Samuel permaneció afuera, dándome espacio, como si entendiera que ese momento era sagrado. Pasé los dedos por el volante y recordé cuando Javier, con una carcajada, me decía que yo manejaba como si el mundo entero dependiera de mis manos. No había lujo más grande que esa memoria viva. Encendí el motor y el rugido conocido me estremeció. Fue como escuchar un latido que creía apagado. Samuel me observaba desde la acera, y yo sonreí entre lágrimas. No era simplemente un coche, era la prueba de que, incluso después de la traición y la pérdida, había cosas que regresaban a su lugar. Y yo debía estar lista para recibirlas. Apagué el motor, apoyé la frente en el volante y lloré, no de dolor, sino de gratitud. Bajé del coche y me acerqué a Samuel. «No sé cómo agradecerte esto», le dije con la voz quebrada. Él negó con la cabeza, como restándole importancia. «Solo tenía que devolverlo a donde pertenecía», respondió. En sus ojos vi algo más, un respeto profundo, como si en ese gesto también hubiera querido devolverme una parte de mí que había quedado rota. Sentí un calor extraño en el pecho, un consuelo que hacía tiempo no experimentaba. Esa tarde nos sentamos en el jardín. Samuel habló de su familia, de cómo los objetos pasaban de generación en generación como símbolos de identidad. Me contó de un piano de cola que había pertenecido a su abuelo y de cómo, cada vez que lo tocaban, sentían que la historia seguía viva. Lo escuchaba con atención, y en cada palabra encontraba un eco de lo que Javier y yo habíamos vivido con nuestro coche. El Peugeot, para mí, era ese piano. Mientras él hablaba, me descubrí sonriendo de verdad después de tanto tiempo. No era una sonrisa forzada, era genuina, nacida del alma. Entendí que los objetos, cuando se cargan de amor, trascienden su materialidad. No se trata del metal, ni de la pintura, ni de las ruedas. Se trata de lo que representaron, de lo que guardaron en silencio. Ese coche era la herencia invisible de mi esposo, y ahora estaba de regreso conmigo. Esa noche, ya sola, salí al patio y observé el coche bajo la luz tenue de la luna. La pintura brillaba suavemente, y por primera vez no me dolió mirarlo. Sentí que Javier estaba conmigo, no como un recuerdo amargo, sino como una presencia tranquila. Puse la mano sobre el cofre y susurré: «Gracias por devolvérmelo». No sabía si me dirigía a Samuel o a Javier, pero en ese instante no importaba. Pasaron las horas y no pude dormir. Me quedé pensando en cómo la vida se encarga de devolvernos fragmentos de lo que creíamos perdido. No siempre de la manera que imaginamos, pero sí de la forma que necesitamos. Y mientras escuchaba el murmullo del viento, comprendí que ese coche era también un recordatorio de que debía seguir adelante. No podía quedarme anclada en el dolor para siempre. Al día siguiente, decidí que lo llevaría a pintar. El azul, aunque hermoso, me traía demasiados fantasmas. Quería que se convirtiera en un símbolo de mi nuevo comienzo. Blanco, como las paredes recién pintadas de una casa que busca renacer. Esa decisión me dio un alivio inesperado, como si yo misma estuviera sanando junto con el coche. El pasado quedaba guardado, pero el futuro podía escribirse con otros colores. Samuel sonrió cuando le conté mi idea. «Me parece perfecto. Un coche blanco habla de esperanza, de caminos nuevos». Lo miré agradecida, sabiendo que sin él no habría tenido el valor de dar ese paso. Fue entonces cuando comprendí que en la vida, a veces, el consuelo llega de donde menos lo esperas, y que no todas las pérdidas son definitivas. Algunas cosas, contra todo pronóstico, regresan. Y ahí, frente al coche que volvía a ser mío, me pregunté algo que hoy comparto con quienes me escuchan. ¿Y tú? ¿Aceptarías un regalo así, o temerías volver a encariñarte con algo que podría hacerte sufrir otra vez? El taller de pintura estaba en las afueras de Segovia, un lugar donde el olor a barniz y metal recién trabajado impregnaba cada rincón. Llevé el Peugeot con una mezcla de nervios y emoción. El mecánico me preguntó de qué color lo quería, y sin dudar respondí: blanco. No cualquier blanco, sino uno luminoso, limpio, como el de las paredes recién restauradas de una casa antigua. Era la primera decisión que tomaba en mucho tiempo pensando en mí y no en lo que otros esperaban. Mientras el coche se quedaba en el taller, caminé de regreso a casa. El sol de la tarde iluminaba las piedras del camino,
y por primera vez en meses sentí que no caminaba encorvada bajo un peso invisible. Mi cuerpo seguía cansado, sí, pero mi espíritu tenía una chispa nueva. Pensaba en cómo a veces necesitamos transformar algo externo para atrevernos a cambiar lo interno. El coche, al volverse blanco, también me estaba empujando a nacer de nuevo. Los días de espera se hicieron largos, pero me mantuve ocupada. Limpié la casa a fondo, abrí las ventanas para dejar entrar la luz y hasta cambié las cortinas. Era como si todo el espacio necesitara respirar. Guardé en cajas algunas cosas de Iván que todavía quedaban, camisas viejas y cuadernos de la universidad. No lo hice con odio, sino con la calma de quien entiende que hay que cerrar ciclos. Cada caja era un adiós silencioso. Cuando por fin recibí la llamada de que el coche estaba listo, mi corazón dio un brinco. Al llegar al taller, lo vi brillar bajo el sol como si fuera otro. Blanco, impecable, con un aire renovado que me dejó sin palabras. Pasé la mano por la carrocería y me vi reflejada en ella, una mujer mayor, sí, pero de pie, todavía capaz de reconstruirse. El mecánico sonrió, como si entendiera que no solo estaba devolviendo un coche, sino también un pedazo de mi dignidad. Esa tarde manejé por las calles de Segovia, despacio, como saboreando cada curva. La gente se detenía a mirarlo, algunos hasta me saludaban con la mano. Yo respondía con una sonrisa que no recordaba haber tenido en mucho tiempo. El sonido del motor ya no me dolía, ahora me inspiraba confianza. Era como si Javier me acompañara desde algún lugar, orgulloso de que yo estuviera retomando el volante de mi vida. Esa noche estacioné el coche frente a la casa y me quedé un largo rato mirándolo desde la ventana. El blanco contrastaba con las sombras de la calle y parecía iluminar mi entrada. No era un objeto cualquiera, era mi renacimiento estacionado justo frente a mí. Encendí una vela en la sala y la coloqué sobre la mesa, no para llorar, sino para agradecer. Era una manera simbólica de decirle a Javier que había dado el paso que tanto temí. Con el tiempo, empecé a usar el coche en pequeños trayectos. Ir al mercado, visitar la iglesia, recorrer los alrededores de la ciudad. Cada salida era una victoria personal, una afirmación de que aún podía moverme, decidir, vivir. La gente del barrio se sorprendía al verme más activa. Algunos hasta decían, «Señora Elena, se le ve distinta». Yo sonreía sin explicar nada. No necesitaba justificarme. Bastaba con saber lo que significaba para mí. En paralelo, llegaron noticias del proceso legal contra Iván. El abogado me informó que el caso avanzaba y que las pruebas eran contundentes. Escucharlo me produjo un sabor amargo. No quería imaginarlo enfrentando un juicio, pero tampoco podía ignorar lo que había intentado hacerme. Era una contradicción que me desgarraba. Proteger mi dignidad significaba poner distancia definitiva con mi propio hijo. Y aún así, sabía que no había otra salida. Algunas noches, cuando el silencio era más denso, me preguntaba si algún día lograría perdonarlo. La respuesta no llegaba, solo aparecía la imagen de su rostro en la última llamada, suplicante, derrotado. Tal vez el perdón no era inmediato, tal vez nunca llegaría. Pero entendí que mi deber ya no era salvarlo, sino salvarme a mí misma. Esa verdad dolía, pero también me hacía fuerte. El coche blanco empezó a simbolizar más de lo que imaginé. Cada vez que lo veía brillar bajo el sol, me recordaba que incluso lo que parece manchado para siempre puede renovarse. No borraba las huellas del pasado, pero las transformaba en algo distinto. Esa metáfora se instaló en mi corazón y me ayudó a mirar mis propias heridas con otros ojos. Quizá yo también podía dejar de ser solo cicatrices y convertirme en algo nuevo. Samuel me visitaba de vez en cuando. Siempre con gestos sencillos, un ramo de flores, un pan recién horneado, una conversación tranquila en el jardín. Nunca invadía, nunca imponía. Y esa delicadeza se convirtió en una compañía inesperada. A veces lo veía mirar el coche con una sonrisa discreta, como si también sintiera orgullo de lo que representaba. No necesitábamos decir mucho, su sola presencia me daba calma. Poco a poco fui llenando la casa de vida. Planté nuevas flores en el jardín, colgué cortinas claras en la sala y hasta compré una pequeña radio para escuchar música mientras cocinaba. Eran detalles mínimos, pero me hacían sentir que la casa volvía a respirar. El pasado seguía ahí, grabado en cada esquina, pero ahora convivía con un presente que yo misma estaba construyendo.
No era fácil, pero era real. Una tarde, mientras guardaba las compras en la cocina, pensé en cómo había cambiado todo desde el día que Iván se llevó el coche. En ese entonces creí que el mundo se había acabado. Hoy, mirando por la ventana hacia el Peugeot blanco, entendía que la vida siempre tiene formas extrañas de dar segundas oportunidades. Y me prometí que no volvería a desperdiciarlas. Cuando recibí la invitación para hablar en una escuela pública de Segovia, sentí un vértigo extraño. No estaba acostumbrada a hablar en público, menos aún frente a jóvenes que apenas comienzan a entender lo que significa la vida. Sin embargo, acepté, porque intuía que contar mi historia podía servir de advertencia, de compañía, de espejo. Preparé un vestido sencillo, me puse los aretes que Javier me regaló en nuestro 10º aniversario y me miré en el espejo. Lo que vi no era la mujer rota de meses atrás, sino alguien que había aprendido a sostenerse en medio de las ruinas. El auditorio era más elegante de lo que imaginé. Tenía cortinas rojas pesadas, un piano de cola al costado del escenario y filas de sillas de madera pulida que brillaban bajo la luz cálida de las lámparas. Mientras caminaba hacia el frente, sentí un nudo en la garganta. Recordé cada silencio que había soportado en mi casa, cada humillación guardada, cada lágrima que se secó sola. Y ahí estaba yo, frente a decenas de miradas expectantes, dispuesta a hablar desde mis heridas y no desde mis apariencias. Comencé despacio, casi como si le hablara a una amiga cercana. Les conté de Javier, de ese coche azul que era más que un vehículo, de cómo la traición de mi propio hijo me había dejado sin aire. Hubo un murmullo entre los alumnos, quizá sorpresa, quizá incomodidad, pero yo seguí. No oculté nada. Hablé del dolor, de la vergüenza, de la rabia silenciosa que me hizo encerrarme en una casa demasiado grande para una sola mujer. Vi ojos humedecidos en la primera fila, y comprendí que mi voz estaba llegando. Alguien levantó la mano y me preguntó si había logrado perdonar a Iván. Respiré hondo antes de contestar. El perdón no siempre llega cuando queremos. A veces se queda atascado en el pecho, esperando su momento. Yo todavía no lo siento, pero aprendí que no necesito odiar para seguir adelante. No lo justifico, no lo olvido, pero tampoco dejo que su traición me defina. Al decir esas palabras, sentí un alivio inesperado, como si me las estuviera diciendo también a mí. Les hablé de la llave que encontré, de la caja de hierro, del testamento. De cómo Javier, incluso en sus últimos días, pensó en mí más de lo que yo misma me cuidé. Les conté que la dignidad no se negocia, que una madre puede amar sin medida, pero también debe aprender a poner límites. Los jóvenes escuchaban atentos, algunos tomaban notas, otros simplemente no apartaban los ojos de mí. En ese silencio concentrado descubrí una fuerza nueva, la de que mi dolor tenía sentido si servía para abrir conciencias. Cuando terminé, hubo un aplauso largo, más largo de lo que esperaba. Me temblaron las piernas, pero no por miedo, sino por la emoción de sentirme escuchada. Samuel estaba al fondo del auditorio, con una discreta sonrisa y los brazos cruzados, como si me sostuviera desde lejos. Nuestros ojos se encontraron por un instante, y entendí que él había sido un puente en mi camino, no un salvador, sino una compañía leal. Esa lealtad era un lujo que ya no esperaba en esta etapa de mi vida. Días después, recibí una carta de Iván. El sobre estaba arrugado, la letra torpe, como si hubiera sido escrita entre lágrimas. Decía que lo había perdido todo, que Lucía lo abandonó sin mirar atrás, y que solo le quedaba su arrepentimiento. Pedía perdón, suplicaba una oportunidad de volver a verme. Mis manos temblaron al leerlo, pero mi corazón se mantuvo firme. No respondí enseguida. Guardé la carta en el cajón, consciente de que el perdón, si algún día llegaba, no sería forzado. Esa noche abrí el cajón, saqué la carta y la volví a leer. No lloré, tampoco sentí rabia. Solo una extraña paz. Todavía no, hijo, murmuré. El eco de mis palabras llenó la sala. No lo había perdido todo, aún me quedaba mi dignidad, y eso era algo que ni él ni nadie más podían arrebatarme. Comprendí que el amor de madre no desaparece, pero se transforma, se protege, se cuida. Y yo había aprendido a cuidarme a mí misma. El Peugeot blanco se convirtió en mi compañero de cada día. Lo manejaba al atardecer, recorriendo las carreteras tranquilas, con las cartas de Javier guardadas en la guantera como un secreto íntimo.
El sol se reflejaba en la pintura clara y me devolvía una imagen renovada. No era la viuda deshecha que lloraba frente a una mesa vacía, era una mujer que había sobrevivido y que ahora llevaba su historia como bandera. Cada kilómetro recorrido era una afirmación de vida. Samuel a veces me acompañaba. No llenaba silencios con palabras innecesarias, solo compartía conmigo el camino. Íbamos escuchando música en la radio, y en esos momentos me parecía que la vida todavía tenía destellos de belleza. No había romance ni promesas, solo compañía, y eso era suficiente. Descubrí que el verdadero lujo, después de tanto dolor, era tener a alguien que respetara mis cicatrices sin intentar borrarlas. Meses después, regresé a esa misma escuela para otra charla. Esta vez me esperaban con flores sencillas y un mural que los alumnos habían pintado, un coche blanco atravesando un campo, con la frase «La memoria también es un camino». Me quedé sin palabras. Sentí que Javier estaba ahí, sonriendo conmigo, orgulloso de que nuestra historia hubiera dejado huella. Acaricié el mural como si pudiera tocarlo a él, y agradecí en silencio. Al volver a casa, estacioné el Peugeot frente a la entrada. Me quedé dentro del coche, mirando el horizonte teñido de naranja por el atardecer. Cerré los ojos, respiré profundo y sentí que, por fin, la vida ya no me pesaba tanto. Javier vivía en cada recuerdo, pero yo también vivía en cada paso que daba. El pasado ya no era una cadena, era una raíz. Y esa raíz me sostenía con más fuerza de la que imaginé. Elena Ramírez de la Fuente, 74 años, viuda, madre herida, pero también mujer de pie. Ese era mi nombre completo, y esa era mi verdad. Y mientras el sol se ocultaba tras las montañas, supe que había llegado a un punto distinto. Ya no pedía explicaciones, ya no exigía justicia. Lo que quería era vivir con dignidad, con memoria y con paz. Porque quien vende recuerdos pierde raíces, pero quien los defiende se reencuentra consigo mismo. ¿Serías capaz de volver a confiar en la vida, incluso después de que alguien de tu propia sangre te arrebatara lo más querido? Si hoy te sientes traicionada, ignorada o reemplazada por aquellos que deberían haberte protegido, quiero decirte algo desde el corazón. Tú no eres una sobra ni un estorbo. Tú eres la raíz que sostiene un árbol entero. Eres historia viva, eres memoria que respira. Aunque algunos intenten borrar lo que construiste, nadie puede arrebatar la verdad de lo que diste. Recuerda, cuidaste, enseñaste, acompañaste. Llenaste platos en mesas de mantel de lino, repartiste abrazos más valiosos que cualquier joya. Quizás nunca recibiste las gracias que merecías, pero aquí, sí te vemos. Sí escuchamos tu silencio. Y sí valoramos todo lo que eres. No estás sola. Hay todavía belleza esperando en tu camino, hay manos nuevas dispuestas a sostenerte y sonrisas que nacerán cuando menos lo imagines. Tu dignidad es el lujo más grande, tu memoria es tu herencia más valiosa, y tu fortaleza es el legado que deja huella. Cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, con la frente en alto y el corazón limpio, incluso aquellos que te dieron la espalda, terminan regresando a buscar lo que perdieron contigo. Y entonces, querida, serás tú quien decida. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos. Porque aún hay mucho por vivir, y cada día es una oportunidad de volver a empezar. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando una nuera decidió invadir la casa de su suegra llevando a toda su familia como si fuera un hotel de lujo. Ella no discutió, no hizo escenas, simplemente tomó una decisión inesperada: empacar sus maletas y largarse de crucero, dejando a todos frente a un silencio incómodo y una casa llena de problemas. Te dejo este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de «¿Mi nuera decidió invitar a toda su familia a mi casa? Perfecto, me largo de crucero», porque el final es tan elegante como inesperado. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.